¿Alguna vez te has preguntado cómo terminó la vida de Poncio Pilato, el hombre que ordenó la crucifixión de Jesús? Su destino estuvo marcado por el misterio y la tragedia. Imagina cargar con la responsabilidad de una de las decisiones más impactantes de la historia y vivir con el peso de sus consecuencias. Pilato, el gobernador romano de Judea, es una figura envuelta en controversia, mencionada tanto en los relatos bíblicos como en documentos históricos. Sin embargo, lo que ocurrió con él después de ese fatídico día sigue siendo motivo de especulación. Diversas fuentes, desde los Evangelios del Nuevo Testamento hasta escritos de historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, nos ofrecen distintas perspectivas sobre Pilato. En los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se describe su papel en la condena de Jesús, mostrando a un hombre indeciso, presionado por la élite religiosa judía y obligado a tomar una decisión que marcaría la historia. Más allá de los textos sagrados, los registros históricos nos presentan a un gobernador romano que gobernó Judea con mano dura, enfrentando constantes conflictos con la población local. ¿Qué sucedió realmente con él después de aquel juicio? Para comprender su historia, es esencial examinar no solo su participación en la crucifixión, sino también el complejo entorno político y social en el que se encontraba. Pilato se vio atrapado en una encrucijada peligrosa. Los líderes religiosos judíos lo presionaban para que condenara a Jesús, acusándolo de blasfemia y de proclamarse rey de los judíos, un desafío directo a la autoridad de Roma. Sin embargo, Pilato no encontraba en Jesús ningún crimen que justificara la pena de muerte. En un intento de evitar la ejecución, recurrió a una costumbre pascual, liberar a un prisionero elegido por el pueblo. Pero para su sorpresa, la multitud no pidió la liberación de Jesús, sino la de Barrabás, un criminal condenado. Ante la insistencia del pueblo y temiendo una revuelta, Pilato tomó una decisión que trataría de justificar simbólicamente, se lavó las manos frente a la multitud, declarando que era inocente de la sangre de Jesús. Sin embargo, este gesto no lo eximiría de la responsabilidad. La historia lo recordaría como el hombre que cedió ante la presión y permitió que el Mesías fuera crucificado. Su intento de calmar a la multitud mediante la flagelación de Jesús tampoco funcionó. El clamor por la crucifixión solo aumentó, llevándolo a tomar la decisión que cambiaría el curso de la humanidad. Judea era una provincia volátil, con tensiones constantes entre los romanos y los judíos. Durante la Pascua, Jerusalén se convertía en un hervidero de emociones y conflictos, con miles de peregrinos en la ciudad y una atmósfera de inestabilidad. La presencia de Jesús, visto por muchos como un profeta y líder espiritual, solo intensificaba la situación. Desde la perspectiva de Pilato, cualquier error en su juicio podía provocar un levantamiento, algo que el Imperio romano no toleraría. Si decidía liberar a Jesús, arriesgaba un motín por parte de los líderes religiosos. Si lo condenaba, enviaba a la muerte a un hombre que consideraba inocente. Su elección, aparentemente política, lo perseguiría por el resto de su vida. Aunque los evangelios no revelan los pensamientos más profundos de Pilato, sus acciones reflejan a un hombre atrapado entre la justicia y la conveniencia política. En el contexto del dominio romano, mantener el control sobre provincias como Judea requería demostrar fuerza y determinación. La menor muestra de debilidad podía ser vista como un signo de incompetencia, poniendo en peligro su posición y su vida. En este escenario, Pilato se enfrentaba a un dilema sin salida. Cualquier decisión que tomara traería consecuencias graves. En medio de este juicio crucial, ocurrió un hecho intrigante. Claudia Prócula, esposa de Pilato, le envió un mensaje urgente, había tenido un sueño inquietante y le pedía que no se involucrara en la condena de Jesús. Este episodio, mencionado exclusivamente en el Evangelio de Mateo, ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos creen que fue una advertencia divina, una señal de que Pilato estaba a punto de cometer un error que cambiaría su destino. Otros ven en Claudia una figura simbólica, la voz de la conciencia que intentaba intervenir en un momento de crisis moral. Se dice que este sueño la perturbó profundamente, al punto de que su angustia la llevó a tratar de influir en la decisión de su esposo. Sin embargo, Pilato ignoró su advertencia y siguió adelante con el juicio. Esta omisión lo atormentaría para siempre. A lo largo de los siglos, la figura de Claudia Prócula ha sido rodeada de misticismo,
e incluso en algunas tradiciones cristianas, se le considera una santa. Su intervención, aunque breve, añade un elemento sobrenatural a la historia, sugiriendo que fuerzas más grandes estaban en juego en aquel juicio. Lo que sucedió con Pilato después de estos eventos es un misterio. Algunas versiones sugieren que fue destituido y enviado a Roma en desgracia, mientras que otras teorías afirman que vivió el resto de sus días atormentado por su decisión. ¿Fue su destino el resultado de una decisión política o de un juicio moral que lo persiguió hasta el final de sus días? La historia de Pilato es un recordatorio de cómo una sola elección puede tener repercusiones que resuenan a lo largo de los siglos. Los guardias que vigilaban la tumba de Jesús fueron testigos de un acontecimiento sin precedentes, la resurrección. Impactados por lo sucedido, informaron a las autoridades, lo que generó un gran revuelo entre los líderes judíos. En un intento desesperado por controlar la situación, Pilato y los sacerdotes sobornaron a los guardias para que propagaran una mentira, asegurando que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 12 a 15. Sin embargo, la verdad no pudo ser contenida. La noticia de la resurrección se difundió rápidamente, transformándose en el pilar central de la fe cristiana. Para Pilato, la resurrección representaba una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente había vencido la muerte, sus afirmaciones de divinidad se validaban y la decisión de condenarlo se volvía aún más grave. La lucha de Pilato no era solo política, sino también personal, había sentenciado a muerte a un hombre inocente y, ahora, los eventos sobrenaturales confirmaban su error. El peso de su culpa crecía con la expansión del cristianismo, que, en las décadas siguientes, se fortaleció con la conversión de judíos y gentiles. Los intentos de suprimir la verdad de la resurrección reflejan el choque entre el poder temporal de Roma y la creciente fuerza espiritual del cristianismo. Mientras tanto, el emperador Tiberio recibía informes contradictorios sobre los acontecimientos en Judea. Pilato, ya impopular por su brutalidad y su falta de sensibilidad hacia las tradiciones judías, se encontraba en una posición delicada. Historiadores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un gobernador despiadado, cuyas acciones solían provocar el rechazo del pueblo. Uno de los episodios más controversiales de su gobierno fue el uso de fondos del templo para construir un acueducto, lo que generó una fuerte indignación entre los judíos. Su situación se deterioró aún más cuando, tras ordenar la masacre de samaritanos en el monte Gerizim, fue llamado de regreso a Roma por Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. Este evento marcó el fin de su carrera política. Al llegar a Roma, Pilato enfrentó una exhaustiva investigación y fue destituido de su cargo. La caída de Pilato no solo tuvo repercusiones en su vida personal, sino también en la provincia que gobernó. Su mandato en Judea refleja las complejidades de la administración romana en territorios con fuertes tradiciones religiosas y aspiraciones de independencia. El gobierno de Roma intentaba mantener el control por medio de la fuerza, pero la influencia del cristianismo crecía, desafiando las estructuras de poder establecidas y dejando en evidencia la fragilidad del dominio imperial sobre las almas de los hombres.